libros, la Superintendencia de Administración Tributaria no pudo establecer si había defraudación o no. Entonces, este artículo nace precisamente producto de eso. Bueno, entonces ni modo que el que no entregue el libro se va a quedar tranquilo. No se puede establecer si hubo defraudación o no hubo defraudación. Entonces, bueno, se rayó porque no nos pudo decir si realmente hay defraudación o no. No, pues tampoco es así. Entonces lo que vamos a hacer es que en lugar de procesarlo por un delito de defraudación tributaria, lo vamos a poner como una resistencia a la acción fiscalizadora, porque se está resistiendo a ser fiscalizado. O sea, la misma pregunta lo dice, ¿no? Y otra cosa, que por ejemplo, no se los había explicado, pero el monopolio y el caso especial de monopolio son distintos delitos. O sea, me ponían monopolio como respuesta porque era un caso especial de monopolio. Entonces dirán, pues igual sigue siendo monopolio, la respuesta a monopolio está buena. Pero el delito de monopolio y de caso especial de monopolio son delitos distintos. ¿Por qué? Porque el actuar de una persona en ese momento es distinto. Entonces, cuando van a un proceso penal, le van a decir que el Ministerio Público está haciendo una imputación por el delito de caso especial de monopolio. Eso pasa también con el delito de estafa. O sea, no es lo mismo decir estafa que caso especial de estafa. El delito de caso especial de estafa es distinto al delito de estafa. Y también en la defraudación tributaria. En la defraudación tributaria, el ejemplo que ponía yo de unos chinos o un asiático, porque no sé si era chino o coreano, no sé, estaba dentro del fundamento de un caso especial de defraudación tributaria. Entonces, la respuesta en ese era caso especial de defraudación tributaria, para que lo tengan presente aquí para allá. Como no les voy a poder poner 10 casos en el examen de la siguiente semana, sino 5 porque tienen 2 puntos, entiendo yo que pueden haber distintas interpretaciones para un caso en específico, como en este, por ejemplo. Yo realicé el ejercicio, el laboratorio, para que la respuesta fuera caso especial de defraudación tributaria. Entonces, si alguien puso defraudación tributaria únicamente, en lugar de tener los 2 puntos que cuesta el caso, les voy a poner solo 1. En el caso del monopolio también, escuché que alguien me dijo, mejor dicho, leí, que pusieron monopolio. No, perdón. Sí, pues, que pusieron monopolio cuando había un desprestigio comercial. Entonces, si yo siento, este caso no lo es, si yo siento que por ejemplo, que sí tenían que haber puesto sí o sí el desprestigio comercial, pero que podríamos ver cómo le hacemos para meterlo como monopolio, entonces yo les puedo poner un punto de los 2 para tener más cuidado, ¿no? Y el libro, pues no quiero tocar el libro porque el contenido es un poco largo y nosotros no vamos a poder estar tan detenidos en estar viendo cuál es el elemento interno, cuál es el elemento externo, porque aparentemente en Derecho Penal 1 ustedes supieron cómo tomar un caso y poder establecer elemento interno, elemento externo, cuáles son el verbo rector, cuál es la conducta. Entonces acá no. Y es más, yo por lo que pude ver en sus respuestas ya saben hacerlo, ¿sí? Pero lo que necesito nada más es que si la otra semana van a tener 1 hora para 5 casos, promediamos unos 12 minutos por cada caso. Entonces, si quieren, tómense un tiempo de poner 10 minutos por cada, para que no lo hagan así como que en 2 minutos, este es monopolio, de una vez soy monopolio. No, porque cuando ustedes vean, este es monopolio o desprestigio comercial, si les surgió esa duda a ustedes entre monopolio y desprestigio comercial, entonces ahí empiezan a ver los elementos para ver si lo meten como monopolio o si lo meten como desprestigio comercial, para que lo lean despacio, analicen el caso, qué es lo que sucede en la vida real. A nosotros nos entregan una serie de medios de convicción para entrar a una audiencia y nos dan por lo menos 1 hora para poder hacer un análisis y poder ver por dónde encaminarnos, por dónde irnos.
Otra cosa, vamos a tener un orden para que entendamos, ¿no? O sea, lo primero que hay que poner es el delito, como que fuese un título. Es decir, yo leo un caso y pongo artículo 474, monopolio, porque la pregunta era, ¿qué delito es? ¿Qué pena se espera imponer? ¿Y cuál es su fundamento? Entonces ustedes ponen monopolio. Esa es la primera pregunta. ¿Qué delito es? Monopolio. La pena que se espera imponer de tanto a tanto de multa, de tanto a tantos años. Y su fundamento es el artículo tal. Así, un poquito más sencillo, ¿no? Por supuesto que dejo abierto a que puedan detallar, escribir, los que pusieron que el elemento interno no está de más, pero no es lo que yo les pido, ¿ok? De ahí, por todo lo demás, solo cuando sí sea, no, este delito sí no puede ser, puse mala una respuesta. De ahí cuando me puse a analizar si me ponían esto, pues sí, podría ser. Entonces pusimos los puntos ahí. Pero más o menos así son los ejercicios. No sé si tienen algún comentario respecto al laboratorio. Sí, Berta, adelante. Buenas tardes, licenciado. Sí, por favor. De los, los puntos, o lo que vamos a tomar en cuenta para responder el examen, ¿son solo estos 3 que usted ha mencionado o entran otros puntos? Por ejemplo, está diciendo no. Es el fundamento, el artículo sí. tal. La pena es de esto y esto. Hasta ahí podría ser así de nuestro. Podría ser así. En el laboratorio, ese era. Ajá, así es. Así era. Esa era la respuesta. Entonces, por ejemplo, así sencilla. Esas 3 cosas nada más. Bueno. Está bien, licenciado. Muchas gracias. No. Yo no me importa el sujeto activo porque nos vamos a trabar, porque es muy sencillo. Si yo les pongo que Adolfo López ingresó papelería falsa para poder ingresar mercadería, yo ya sé que ustedes saben que Adolfo López es el sujeto activo. Yo estoy seguro que ustedes lo saben. Entonces no me voy a trazar en estar explicando el sujeto activo de cada delito, porque les voy a ser sincero, el derecho penal 2 tiende a ser un poquito aburrido. ¿Por qué? Porque solo es de leer artículo a artículo y más o menos entender el artículo y saber cómo podría cometerse un delito respecto a ese artículo. Y eso es lo que vamos a hacer, porque si nos ponemos, como le digo, sujeto pasivo, cuando hablamos de los delitos de trascendencia internacional, que es lo que ustedes pueden ver en pantalla, el sujeto pasivo pues es la población, el país Guatemala. No tengo la intención de establecerlo, porque cuando ustedes vayan a ejercer su profesión como tal, ningún juez le va a preguntar, Berta, dígame cuál es el sujeto activo en esto. No le va a preguntar. No le va a preguntar cuál es el sujeto pasivo. Uno sí utiliza dentro de su estrategia. Por ejemplo, yo puedo decir que mi defendido está siendo procesado o se le dictó un auto de procesamiento por el delito de, vamos a pensar uno fácil. Vamos a ver, déjeme. Bueno. Se le dictó auto de procesamiento a mi defendido por el delito de robo. Sin embargo, esta representación establece que los verbos rectores no encuadran la acción de mi defendido dentro del delito de robo. ¿Por qué? Porque el elemento interno es la voluntad, y que para que exista voluntad tiene que haber un desplazamiento del bien, y él estaba robando aparentemente, pero cuando iba a robar, los policías interrumpieron el robo y se lo están trayendo por robo. Entonces, no hay robo porque no hubo un desplazamiento del objeto, o sea, no se lo robó, no lo pudo robar. En todo caso, los verbos rectores que encuadran la conducta de mi defendido es una tentativa de robo, porque no logró al acometido de robarse el objeto. Entonces, eso que ustedes ven del sujeto activo, pasivo, los elementos, sirven para cuando ustedes se vayan a desarrollar como profesionales. Y hoy por hoy les sirve para encuadrar la conducta y poder decir, por ejemplo, ustedes me dicen, yo pienso que era monopolio, yo pienso que era desprestigio comercial. Entonces, vamos al libro
¿Qué nos dice el libro de los verbos, perdón, del sujeto activo en ambos delitos? Quiero ver si tengo el libro por acá. ¿Alguien tiene el libro que me ayude a compartirlo? Lo tendrá a la mano. ¿Algún voluntario que me quiera ayudar? Vamos a ver aquí. Sí me escucho, ¿verdad? Es que me ha estado fallando la computadora y... Ah, va, gracias. Gracias. Bueno, lo mejor saben que vamos a seguir y les voy a explicar eso, ¿ok? Bueno, yo quiero ponerles, para no hacer tan aburrida la clase, quiero ponerles un poquito de una película, lo que logremos ver a partir de las 5 de la tarde, que tiene relación con el tema de hoy, que es, empezamos por el delito producto de lo sucedido por ahí por los años 78 al 84, en el tiempo de la presidencia del presidente Lucas, valga la redundancia, el golpe de Estado que hizo Ríos Montt y luego la presidencia de Ríos Montt. ¿Cuál era la razón por la cual le querían denominar genocidio y que todo el país estaba dividido entre si era genocidio o no, peleando la gente que le gusta o está de acuerdo con el ejército decía que no había genocidio, mientras que la gente que estaba de acuerdo o la gente de izquierda decía que sí había genocidio. Pues ya sabemos toda la historia que vino a partir de esto, ¿no? Entonces, empezamos. En el artículo 376 es el capítulo 4 de los delitos de trascendencia internacional. Michael, por favor, primer delito. Sí. Muchas gracias. Ok. Es el de los delitos que más pena tiene, porque incluso el asesinato tiene como pena de 25 a 50 años. La pena mínima de genocidio es de 30 años y el genocidio puede tomarse en cuenta como con 5 formas de hacerlo, ¿no? En Guatemala, por supuesto. La muerte de los miembros del grupo, la lesión que afecta gravemente la integridad física o mental de los miembros del grupo, el sometimiento del grupo de miembros del mismo a condiciones de existencia que pueda producir su destrucción física total o parcial, el desplazamiento compulsivo de niños o adultos del grupo a otro grupo y las medidas destinadas a esterilizar a miembros del grupo o de cualquier otra manera impedir su reproducción. ¿Qué grupos tienen que ser? ¿Cuáles son los grupos que pueden ser destruidos total o parcialmente? Dice. También hay genocidio cuando la destrucción es parcial. Un grupo nacional, dice. Un grupo étnico o un grupo religioso. Berta, por favor, artículo 377. Con gusto, licenciado. Quien instigare públicamente a cometer el delito de genocidio será sancionado con prisión de 5 a 15 años. La proposición y la conspiración para realizar actos de genocidio serán sancionados con igual pena. Gracias, Berta. Ok, entonces aquí es donde les digo yo que hay una gran diferencia cuando nosotros aplicamos
el sujeto activo, porque sujeto activo son quienes actúan directamente, ¿no? Porque ahí lo dice, si leemos el 376, dice, comete el delito de genocidio quien con el propósito de destruir total o parcialmente diere muerte, lesión, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que la instigación al genocidio es, quien instigar es como que quien motivare, ¿verdad? No, a mí no me caen bien los garífunas, deberíamos de acabar con ellos, que fueron esclavos en su momento, que son muy chucos, etcétera, etcétera. El racismo en Guatemala lleva a decir este tipo de situaciones. Entonces, pero no lo hago. O sea, yo digo que lo hagan, pero no tengo el valor de hacer e ir a matar. Eso es instigar públicamente al genocidio. La proposición y la conspiración. Si ustedes recuerdan en el derecho penal anterior, la proposición es cuando uno le dice a un grupo de personas que cometan cierto hecho delictivo. Yo estoy proponiendo, pero no quiero participar. Yo estoy diciendo, vamos a hacer esto. En el caso del genocidio, yo estoy proponiéndole al ejército, por ejemplo, supongamos que yo soy presidente de la República, entonces le digo al ejército, miren, yo creo que tenemos que acabar con el pueblo garífuna. O sea, no podemos permitir que sigan creciendo, que sigan aumentando, etcétera, etcétera. Eso es proposición. Mientras que yo digo que tenemos que acabar con el pueblo, pero estoy tomando acciones de hacerlo o de cometer el delito de genocidio. Es decir, yo vengo y estoy llamando para que me digan qué producto puedo utilizar para esterilizar a las mujeres y estoy participando y me voy a Puerto Barrios a hacer una jornada de vacunación y que es una jornada de vacunación para mujeres para evitar el cáncer de útero y lo que hago es inyectarles algo para esterilizarlas. Entonces ahí estoy conspirando porque hay 2 o más personas cometiendo el hecho delictivo. Entonces, las penas son las mismas. Si estoy conspirando para instigar, si estoy proponiendo para instigar o si estoy conspirando o proponiendo para que se realice el genocidio como tal, entonces tiene la misma pena. Si fuera un genocidio de 30 a 50 años y si fuera la instigación de 5 a 15 años. Vamos a ver algo por acá. El conflicto, los líderes nazis que sobrevivieron no fueron sentenciados por juicios de genocidio. Esto es así porque durante la Segunda Guerra Mundial el pueblo judío sufrió un genocidio de parte del régimen nazi de Adolf Hitler. Sin embargo, al finalizar el conflicto, los líderes nazis que sobrevivieron no fueron sentenciados por juicios de genocidio. Esto es así porque durante esa época no existía el término de genocidio. Para 1960, cuando se desarrolla la guerra en Guatemala, el término ya existía y se cree que durante esa época hubo un genocidio que intentó exterminar al pueblo indígena en Guatemala. Durante este video vamos a aprender realmente qué es el genocidio, por qué dicen que sí hubo genocidio, por qué dicen que no hubo genocidio, qué pasó en el juicio contra genocidio que se dio contra el general Ríos Montt y qué implicaciones tiene eso hoy para Guatemala. En este video te lo cuento. ¿Qué es genocidio? Primero definamos qué es genocidio. Genocidio puede significar una cosa u otra dependiendo a quién se le pregunte o a qué institución se le pregunte. Para ponernos de acuerdo es necesario definir realmente qué significa eso y para eso nos vamos a referir a la convención que se estuvo en las Naciones Unidas durante 1948, dado que no es necesario discutirlo porque los países ya se pusieron de acuerdo con él. Específicamente, literalmente, dice así. En la presente convención se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. A. Matanza de miembros del grupo. B. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. C. Sometimiento
intencional del grupo a condiciones de existencia que han de acarrear su destrucción física total o parcial. D. Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo. E. Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. Si bien ese término parece algo ambiguo, podemos encontrar tres fundamentos que nos pueden explicar realmente qué es el genocidio. En primer lugar, nos dice que debe haber una intención de exterminar. Es decir, no puede ser algo que se da por casualidad, sino que se debe de tener la verdadera intención directa de querer destruir, de querer exterminar a un grupo de personas, pero no a cualquier grupo de personas, sino un grupo de personas que pertenezcan a una nacionalidad específica, a un grupo étnico específico o a un grupo religioso en específico. Y para ello vamos a ver algunos ejemplos de cuestiones que aparentemente pudieron haber sido genocidio, pero que no lo son porque no cumplen con estos requisitos que nos menciona la Convención. El primer ejemplo lo tenemos cuando Estados Unidos lanza 2 bombas atómicas en Japón durante la Segunda Guerra Mundial, provocando la muerte de más de 150.000 personas. A pesar del gran número de personas muertas, no se considera genocidio porque de parte del gobierno de Estados Unidos no había una intención de exterminar ni a un grupo étnico, ni a un grupo religioso, sino que fueron víctimas de una guerra. El segundo ejemplo lo encontramos en la Unión Soviética durante el gobierno de Joseph Stalin, donde se mataron a más de 600.000 personas, lo que se conoció como la Gran Purga. Las personas que fueron víctimas del régimen de Stalin fueron personas que pertenecían a la oposición, es decir, personas que no estaban de acuerdo con el régimen comunista de Stalin. A pesar del gran número de muertes y a pesar de que fue un grupo social en específico, no cuenta como genocidio, ya que no se quiso exterminar a un grupo étnico, a un grupo nacional, a un grupo religioso en específico. Veamos entonces por qué dicen que sí hubo genocidio en Guatemala. Guatemala estuvo en guerra por 36 años, desde 1960 hasta 1996, y hubo aproximadamente 200.000 víctimas. De entre las víctimas, el grupo más afectado, por supuesto, fue el grupo indígena. Dentro de los grupos indígenas nosotros debemos de recordar que existen en Guatemala 22 etnias mayas, es decir, del grupo indígena existen 22 etnias mayas. Y de esas 22 hay una que se llama la etnia Ixil. La etnia Ixil habitaba en aquel entonces en el departamento de Quiché, en una región conocida como el Triángulo Ixil, ya que se ubicaba entre 3 comunidades: San Juan Cotzal, Nevaj y Chajul. En esos 3 lugares cohabitaba entonces el pueblo Ixil. Entre 1980 y 1983 hubo una masacre ahí que costó la vida de más de 1.770 personas. Para ello se presentan pruebas forenses donde se muestran osamentas de las víctimas, también se presentan testigos sobrevivientes que mencionan las masacres y todo el sufrimiento que sufrieron durante esa época, y también entre los que acusan de que sí hubo un genocidio, también presentan el Plan Sofía 82. ¿Qué es el Plan Sofía 82? Es un plan militar donde explícitamente se menciona que en 1982 el ejército tenía como objetivo exterminar a la insurgencia, es decir, exterminar a la guerrilla, a los que querían implementar un sistema comunista socialista en Guatemala. Durante esa época que se dio estas masacres, durante 1980 y 1983, hubo 2 gobernantes, el general Romeo Lucas García y el general Efraín Ríos Montt. Entonces se acusa que era el Estado de Guatemala quien pretendía hacer un genocidio contra el pueblo Ixil para exterminar. Esos son los argumentos que presentan para decir que sí hubo genocidio. Veamos ahora los argumentos que nos menciona para decirnos que no hubo genocidio. Entre los argumentos que presentan los que dicen que no hubo genocidio está el mismo Plan Sofía 82, ya que en el Plan Sofía 82 se menciona que se quería exterminar a la insurgencia, es decir, no era un grupo étnico en específico, no era un grupo nacional, y también se menciona en el mismo Plan Sofía 82 de que la población civil, la población no combatiente fue extraída, fue protegida, fue sacada del lugar del combate, es lo que se llama, se pacificó. Entonces el mismo plan menciona de que la población civil no fue atacada y no fue combatida.
Por otro lado, también se presentan testigos, es decir, personas que mencionan y dicen que realmente no fue el ejército el que cometió las masacres, sino fue la guerrilla, lo que se conoce como falsa bandera, cometer un acto de guerra y echarle la culpa a alguien más. Son los argumentos que se presentan. Pero aparte, es importante mencionar que durante el conflicto armado interno no solamente hubo ishiles, pero fueron víctimas, sino entre las 22 etnias mayas todos sufrieron la guerra, y no solamente los indígenas, también hubo ladinos, hubo afrodescendientes y por supuesto hubo extranjeros. Fue una guerra que tuvo su repercusión en todas las etnias, en todas las nacionalidades que estaban en Guatemala. Pero entre los argumentos más importantes en que se menciona por los que no hubo genocidio es de que especialmente durante el conflicto, durante el gobierno del general Ríos Montt, la población ixil fue beneficiada, fue apoyada. Por un lado, se les llevó ayuda humanitaria, se les llevó protección, se les llevó alimento, no solamente de parte del gobierno, sino el gobierno junto con iglesias cristianas y otras asociaciones y ONGs que querían ayudar a esta población. Y no solamente se les llevó ayuda humanitaria, también se les ofreció tierra, se les ofreció trabajo a todas aquellas poblaciones, a todas aquellas personas que estaban en esos lugares de combate. Incluso a los mismos guerrilleros, a los que estaban combatiendo, se les ofreció que si dejaban las armas, que si dejaban la lucha, pues se les iba a dar tierra, se les iba a dar parcelas para que pudieran trabajar, iban a estar protegidos por el ejército. Esto se le conoció como aldeas modelo. Por otra parte, también a los combatientes se les ofreció una amnistía. ¿Qué es una amnistía? Pues la amnistía es un perdón legal. Es decir, que si yo cometo algún delito y me dan una amnistía, yo puedo abocarme a esa amnistía para no ser juzgado. Entonces, durante el gobierno del general Ríos Montt se ofreció una amnistía a todos los combatientes para perdonarlos de los ataques, de la guerra que estaban cometiendo, y de esta forma pues acabar la guerra. Entonces, ¿cómo es posible que un general que pretende crear un genocidio contra etnia ixil, pues les lleve ayuda humanitaria, les ofrezca tierra, les ofrezca trabajo, les ofrezca un perdón? Ahora, por supuesto que masacres sí hubo, claro que sí están documentadas. Lo que hay que entender es de que el ejército cuenta con diferentes pelotones, diferentes divisiones, y muchas de estas pues estaban comandados por generales y coroneles que efectivamente buscaban intereses propios y estaban interesados en ciertas tierras que tenían recursos naturales. Y de hecho es el general Ríos Montt quien acusa a estos generales, lo señala en una entrevista, les vamos a dejar la descripción abajo, donde él públicamente expone y dice que sí, realmente hay generales, hay oficiales del ejército que se están aprovechando de la guerra. Y bueno, fueron ellos al final los que promovieron que quitaran al general Ríos Montt del puesto. Pero veamos entonces por qué se le acusa al general Ríos Montt y qué pasó en el juicio que se emitió contra él por delitos de genocidio. En el año 2012 sucede algo inaudito en Guatemala, algo que nunca había pasado, y es que un expresidente de Guatemala fuera acusado de delitos de lesa humanidad, de delitos de genocidio, en ese caso el general Ríos Montt. Hay que entender que en todo juicio existen tres partes. Por un lado está la defensa o la parte a que se le acusa, en este caso, pues era el general Ríos Montt y su general a cargo de la inteligencia, el general Rodrigo Sánchez, y la otra parte la aportan los acusadores, los que señalan. En esta parte pues estaba el Ministerio Público, que es la institución encargada de perseguir delitos, que en aquel entonces estaba presidida por la licenciada Claudia Paz y Paz, que valga la mención, era hija de un exguerrillero. Y por supuesto también a las presuntas víctimas. Entre la más importante que estaba acusando el general Ríos Montt, pues está Rigoberta Menchú, que también era hija de un exguerrillero. Y la tercera parte, para completar el esquema de un juicio, de un proceso judicial, están los jueces, están los magistrados, que se supone deben escuchar a ambas partes, escuchar sus peritos, escuchar sus declaratorias, ver sus evidencias y al final emitir un juicio justo después de haber escuchado y sopesado las dos partes. Sin embargo, durante todo el proceso hubo vicios. ¿Cómo así hubo vicios? Hubo cuestiones de que no se estaban efectuando según la ley.
Debemos de recordar de que la parte de los jueces estaba presidida por la licenciada Yasmín Barrios, que era la jueza encargada de ver todas estas partes. Sin embargo, durante el juicio se dieron cuenta de que la jueza rechazaba las pruebas, rechazaba los peritos y no dejaba que toda la parte de la defensa presentara pues sus evidencias, presentara a sus expertos, presentara a sus peritos. Dado que no se estaba actuando con imparcialidad, la defensa presentó un amparo, presentó un recurso a la Corte Constitucional de Guatemala, es decir, la autoridad máxima en cuestiones de legalidad, para que pusiera cartas en el asunto. La Corte Constitucionalidad le da la razón y les otorga el amparo. Les dice, bueno, tienen razón, se deben de cambiar los jueces para garantizar que sea un proceso justo. Sin embargo, la jueza Yasmín Barrios rechazó lo que dijo la Corte de Constitucionalidad y continuó con el proceso. Y en el año 2013 declara como culpable de genocidio al general Ríos Montt. Pero en un hecho que no se había visto antes, la jueza se levanta a celebrar el veredicto con la parte acusadora. Es decir, ¿qué clase de juez celebra con una parte el veredicto? Por supuesto, la defensa no aceptó esto y nuevamente presentó su queja a la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad, obviamente, siguiendo los procesos legales, dice, bueno, este veredicto no es válido, el proceso se debe de suspender y regresar a la fase cuando nosotros presentamos el primer amparo. La primera vez que dijimos de que debían de cambiarse los jueces. Entonces los jueces se cambian, ahora sí, para iniciar nuevamente un proceso ya sin vicios, ya sin parcialidades. Sin embargo, el proceso no logró concluirse porque el general Ríos Montt falleció en el año 2018 y no se pudo continuar con el proceso. Veamos entonces qué implicaciones tiene eso hoy en Guatemala. Soy Elder Ávila. Soy la hermana Palma Reyes. Soy la hermana Ábalos Latín y somos los misioneros. En 1996, cuando se firman los acuerdos de paz, también se acuerda resarcir a las víctimas. Es decir, que las personas que sufrieron durante el conflicto armado interno sean compensadas por el sufrimiento que sufrieron. Es decir, se les iba a dar alguna parte de dinero, entre otras cosas, por supuesto. Pero se les iba a dar dinero y para eso se creó la Ley de Resarcimiento Nacional, que contaba con más de 300 millones de quetzales para su funcionamiento y, por supuesto, para repartir entre las víctimas. Y es cierto que muchas víctimas fueron resarcidas y fueron beneficiadas con este apoyo. Pero también se creó un negocio para aprovecharse de esos 300 millones y obtener pues dinero de eso. Entonces se crean asociaciones, ONGs y personas especializadas en buscar presuntas víctimas para acusar al Estado de Guatemala de genocidio, de delitos de lesa humanidad para cobrar el dinero. Y muchas personas se hicieron millonarias con este proceso. Muchas personas hicieron bastante dinero cobrando el resarcimiento y son personas famosas, ya que utilizaron ese dinero, esos millones, para invertirlos en la política de Guatemala. Es decir, ellos financian partidos políticos de izquierda, obviamente, Movimiento Semilla, UENAC, en su momento URNG, y han ocupado puestos políticos importantes y algunos siguen ocupando puestos políticos hoy en día. Y de esta forma entonces financian partidos políticos, ONGs que luchan y están buscando constantemente acusar al Estado de delitos de lesa humanidad para cobrar el resarcimiento y por supuesto tener influencia política. Es algo que se está viviendo hoy en día. ¿Pero qué aprendimos hoy? Entonces, aprendimos a definir realmente qué es el genocidio. Vimos por qué algunas personas dicen que sí hubo genocidio y por qué vimos a otras personas que dicen que no hubo genocidio. Entendimos qué pasó durante el juicio contra el general Ríos Montt y aprendimos qué implicaciones tienen eso hoy en nuestra vida en Guatemala. Pero ahora es el turno para vos. ¿Qué crees? ¿Hubo genocidio o no hubo genocidio en Guatemala? ¿Qué argumentos a favor o en contra no mencioné, pero crees que son importantes? ¿Qué te parece la ley de resarcimiento? ¿Crees que es algo justo o no lo es? Déjame tus comentarios y cualquier pregunta la puedes escribir. Agradezco tu atención. Mi nombre es Daniel Roas, soy profesor de Historia y Ciencias Sociales. Nos vemos en la próxima.
¿Cómo lo vieron? Interesante, ¿verdad? A veces hay cosas que uno no puede ver porque simplemente se deja llevar por la prensa. La verdad es que la prensa nos dice una cosa y por ahí va la cosa, ¿no? Cada quien tendrá sus conclusiones respecto al genocidio como tal. Pero ya en resumen, si le preguntan a uno, espérenme ustedes, disculpen. Si le preguntan, ay Dios, espérenme que quería compartir esto, pero no sé por qué no puedo. Ahí está. A uno que estudia leyes, si considera que si existió genocidio o no, pues entonces ya empieza uno a analizar la ley específicamente, ¿no? Con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional étnico religioso, pues era el grupo ISIL. Yo pienso que si aplicamos eso, la muerte de miembros de un grupo étnico, entonces sí hay genocidio. Lo que a mí me generó duda en todo momento es si el general Efraín Ríos Montt había participado o no, o solamente había permitido que se cometiera el genocidio. Entonces, podría haberse metido como una instigación al genocidio también. Por supuesto, de analizar. ¿Qué pasó? Pues al final de cuentas, el general Efraín Ríos Montt falleció y como una de las causas con las que termina un proceso es por muerte del imputado, pues esto terminó. Yaniel y luego Berta. Sí, licenciado, fíjese que eso le iba a comentar. Yo hace como 2 meses viajé al departamento de Quiché y me habían contado que precisamente sí hubo el genocidio en esos lados porque era la guerrilla que andaba en esos tiempos. Entonces prácticamente le echaban la culpa a la guerrilla, ¿verdad? Y no al ejército. La misma gente de ahí, del lugar. Sí, Que al final no sabemos, pues yo nunca tuve acceso a ningún documento para determinar si era la guerrilla o era el ejército. A mi criterio, yo creo que aprovecharon la situación y en algunos pueblos fue la guerrilla y en algunos pueblos fue el ejército. Es lo que yo pienso, ¿no? No me consta. ¿Berta? Sí, licenciado. Bueno, yo pienso que en este caso, ¿verdad? El entonces presidente, que es el general Ríos Montt, era el presidente y jefe del Estado. Entonces, de alguna manera, si él daba la orden, se sucedía. Aunque después entre ellos se lavaron, o sea, se acusaron y se lavaron las manos, según dice el comentarista del video, ¿verdad? Entonces, aquí, bueno, el misterio, ¿verdad? El que decía usted hace un rato, el misterio de la guerra. Porque el ejército obviamente va a decir que son los guerrilleros y la guerrilla va a decir que fue el ejército o fue el Estado en sí. Entonces, cada uno va a defender su postura del por qué inició una guerra. Sin embargo, claro. Los libros, acuérdese que, bueno, yo leí uno, en El Salvador encontré el libro, donde Rigoberta Menchú, o sea, narraba, y alguien más lo escribió, pero quien lo escribió, posiblemente, pues, lo vio desde su punto de vista. Entonces, queda la duda siempre, licenciado, que en los acuerdos de paz, pues, aparentemente se firmó la paz y todo, pero siempre nos va a quedar a nosotros, los que no estuvimos presentes ahí, o quienes lo iniciaron o incitaron para que hubiera la guerra, o sea, se iniciara una guerra como tal. Pues no, Rigoberta Menchú tiene su postura y dice por esto empezó. Sin embargo, pues si leo otro libro donde el ejército
hiciera su narración y alguien más lo escribe, diría todo lo contrario. Entonces, queda Claro. en el asunto. Ese es mi comentario, licenciado. Sí, solo ellos saben. Gracias, Berta. Solo ellos saben qué pudo haber pasado. Y lo que me parece extraño es precisamente eso, que yo participé en una capacitación o un diplomado con respecto a la tortura. Y llegaban personas a hablar y decir cómo sufrieron de esa tortura de ese tiempo, ¿no? Cómo los trataban. Y a veces mira uno películas del Holocausto y asimila un poco eso. Es decir, llegaban a un pueblo, mataban a todos los hombres, violaban a todas las mujeres, luego las mataban. Era un infierno lo que se vivía definitivamente. Pero también yo también leí el libro de Rigoberta Menchú. Y digo yo, obviamente, ella directamente dice ser víctima de ese tiempo, ¿no? Que huyó, etcétera. Pero luego pasan cosas como la que nos comenta Daniel, en donde la misma gente, o sea, es decir, el mismo pueblo que sufrió de eso, viene y dice lo contrario. Entonces, queda a la memoria, solo Dios sabrá. Y para determinar y poder establecer si existió o no existió genocidio, tendríamos que ver la documentación con la que cuentan en el Ministerio Público, qué fue lo que los llevó a hacer una acusación tan fuerte, ¿no? Pero ahí quedó, lastimosamente no se pudo determinar y queda como una mancha negra dentro de la historia del país, muy importante, y muchas películas que tienen relación al respecto. Dentro de esas hay una salvadoreña, porque no es solo en Guatemala, o sea, uno ve las guerras o la forma de gobernar en Argentina, cómo agarraban gente y la mataban. Lo ve uno en Nicaragua, que Nicaragua todavía padece un poco de guerra. Hay una película que se llama El silencio de Neto, que es de un niño salvadoreño, muy buena, de que ven cómo a los niños los ponían también con armas para que ayudaran a pelear. Terrible lo que se vivió en su oportunidad. Mucha gente dice que terrible la época que estamos viviendo, con pandemias, con delincuencia, pero yo me pongo a pensar específicamente en esas épocas, ¿no? La época de la guerra civil, me pongo a pensar en la época del Holocausto, en lo de la Iglesia Católica, se me va el nombre ahorita, la Inquisición, todo eso, siempre ha habido algo terrible en la vida. Sí, Janel. Licenciado, usted está hablando de la película que acaba de mencionar, ¿no? Del Salvador. El silencio de Neto. No, ahí es donde a un niño le matan a sus amiguitos a un lado y luego el niño se escondía en los techos, les daban armas. Terrible. La película es muy buena, muy triste, pero vale la pena conocer un poquito la historia de la guerra, porque como les digo, no sé, esto fue algo que se fue heredando y se fue llevando a los países de América Latina, tristemente, ¿no? Ah, ya, licenciado. Pero esa es muy bonita. Yo hoy les traigo una película que es del tiempo, o más bien es un autor. Bueno, ahora saben que una artista guatemalteca va a estar ya en el universo de Marvel, ¿no? Me imagino que vieron las noticias. Sí. Pues ella hizo una película que se llama La Llorona. No sé si ya vieron esa película de La Llorona. ¿Y quién no? La de La Llorona aquí en Guatemala. ¿Sí? Buenísima, ¿verdad? Pues esa habla de eso, ¿no? Ya todos la vieron, ya la vio. Yo sí, yo creo que ya vi todas las de miedo. Aquí. Ok, bueno, sigamos, pues no vamos a trabar acá. Yani, léame el artículo 378. Con gusto. Delitos contra los deberes de humanidad. Quien violare o infringiere deberes humanitarios, leyes o convenios con respecto a prisioneros o rehenes de guerra heridos durante acciones bélicas, o que cometiere cualquier acto inhumano contra población civil o contra hospitales o lugares destinados a los heridos, será sancionado con prisión de 20 a 30 años.
Gracias, es increíble, pero producto de la guerra que estuvo muy fuerte, es decir, el siglo pasado, la guerra, aquí mejor me disculpa, la guerra se daba a todo nivel, o sea, guerras civiles, guerras mundiales, siempre había guerra, ¿no? Entonces, producto de esas guerras que sucedieron permítame. Específicamente donde en el tiempo de Adolfo Hitler, vieron la necesidad de reglamentar el trato hacia los prisioneros o los rehenes de guerra. Increíble, increíble. O sea, es decir, a los prisioneros o rehenes de guerra no se les puede hacer esto, no se les puede matar, no se les puede violar, por ejemplo, si es una mujer prisionera de guerra. Entonces, no entiendo cómo si en una guerra existe un rehén o un prisionero, todavía exista algo dentro del ser humano que haya ocasionado que reglamenten la forma del trato. Bueno, si pueden buscar en internet para que lo comentemos la otra semana, cuáles son esos convenios respecto a los prisioneros y rehenes de guerra, lo comentamos acá. Entonces, si aún así se violentan esos convenios firmados internacionalmente respecto al trato de los prisioneros y rehenes de guerra, entonces esa persona comete el delito contra los deberes de humanidad. Es decir, dijeron, es que somos humanos también, no podemos tratar a un rehén de tal forma que lo vayamos a torturar. La tortura es parte de la forma como no debe tratarse un rehén. Pero a mí me parece muy extraño cómo yo, si lo tengo como rehén, no lo puedo torturar, pero sí lo puedo matar. Entonces, existen convenios internacionales y leyes internacionales de cómo tratar a un prisionero o a un rehén de guerra. Eso, o incluso un herido, ¿no? Entonces, cuando existe un incumplimiento a esas normas internacionales, la persona que lo realiza comete el delito contra los deberes de la humanidad. Muerte de un jefe de Estado extranjero. Vanessa, por favor. Vanessa dijo, licenciado. Sí, gracias, Vanessa. Yo ni escuché bien, es que me hablaron cabal aquí. No tenga pena. ¿Cuál dijo? Muerte de un jefe. El 379. Muerte de un jefe de Estado extranjero. Bueno. Quien matare a un jefe de Estado extranjero que se hallare en la República en carácter oficial será sancionado con prisión de 20 a 30 años. Quien causare lesiones a un jefe de Estado extranjero que se hallare en la República en carácter oficial será sancionado con prisión de 4 a 8 años. Cualquier otro atentado de hecho no comprendido en los párrafos anteriores será sancionado con prisión de 2 a 4 años. Gracias, Vanessa. Yo no sé si recuerdan, vamos a ver, 3 cosas en especial. Una de esas es cuando en una oportunidad vino por acá Hillary Clinton, que vino el vicepresidente de los Estados Unidos, porque no recuerdo de qué ha venido el puro presidente, que vino el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, que vino, bueno, todos ellos que representan a su país son jefes de Estado. El sujeto pasivo en este delito es un jefe de Estado que se halla en nuestro país. Entonces, recuerdo eso y también recuerdo, no sé si recuerdan ustedes cómo le tiraron el zapato a una persona en plena reunión. Iban caminando como que entrar a una conferencia o algo y le tiran un zapato. Eso pasó y puede tomarse no precisamente como la muerte de un jefe de Estado extranjero, porque dentro del mismo artículo no solo está la muerte, sino también el atentado o el causar lesiones. Un artículo tiene 3 delitos: muerte de un jefe de Estado extranjero, lesión de un jefe de Estado extranjero y atentado de un jefe de Estado extranjero. ¿Recuerdan también cómo le llenaron de talcos la cara a la Roxana Valdetti en una actividad en el Teatro Nacional? Pues imagínense que fuera a un miembro o a un jefe de un país extranjero, eso se podría catalogar
como un atentado, porque obviamente no hay lesión, porque los talcos no ocasionaron ninguna lesión. Para que exista lesión, estoy hablando de todo el Código Penal, tiene que haber una evaluación del INASIF que determine que una persona está lesionada, que necesita algún medicamento, aunque sea con presiones de hielo, pero tiene que existir un dictamen médico que establezca que existe lesión. Pero entonces no podemos decir, ay no, entonces ¿qué fue? Porque igual fue una falta de respeto de haber tirado talcos. No, eso es un atentado. El atentado nada más, hasta con simple hecho de maltratar, se puede catalogar como un atentado cuando es una persona que pertenece a un funcionario público, o en este caso, en particular del artículo 379, cuando estamos hablando de un jefe de Estado extranjero. Eduardo, 380, por favor. Permítame, licenciado, un momento. Sí, no tenga pena. 380, principio de reciprocidad, dice. Cuando los delitos previstos en los artículos anteriores no tuvieran señalado una penalidad recíproca en las leyes del país a que corresponda la persona ofendida, se impondrá al responsable la sanción que sería propia al delito con arreglo a las disposiciones de este código. Si la persona ofendida no tuviera el carácter oficial que se menciona. Bueno. Perdón, Eduardo, muchas gracias. Perdón a todos. El principio de reciprocidad no es un delito, ahí sí que quede claro, ¿no? Sino que es ponerla... ¿Qué pena le ponemos? ¿Por qué? Porque si hablamos un poquito del derecho internacional, si yo cometo, por ejemplo, un atentado en contra de un jefe de Estado, yo soy guatemalteco, por supuesto, ¿no? Pero resulta que ese acto que yo cometí aquí en Guatemala tiene la pena déjame ver, de 2 a 4 años. Pero resulta que en Estados Unidos, que era la nacionalidad de la persona que aquí contra quien atenté, es solo 1 año la pena de prisión. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? En este caso, lo que me dice el artículo es que no importa que allá sea la pena mínima, o incluso si la pena ya fue más alta. Estados Unidos me dice, miren, no le pueden poner solo 4 años, porque aquí son 8 años. Atentar contra un jefe de Estado en Estados Unidos son 8 años, y uno dice, no, perdone, pero aquí son 4. Entonces le vamos a poner esos 4. Por supuesto, dice... cuando habla de la penalidad recíproca es que no sea la misma. Entonces, debe de ponerse la pena de Guatemala independientemente si favorece o no favorece al reo, ¿no? Aquí no opera el principio de indubio pro reo. Sí, Michael. En este se pone la pena, bueno, estamos hablando de qué ley es la que vamos a aplicar. En este caso, cuando el delito se comete en Guatemala, porque estamos hablando de un delito que se va a cometer en Guatemala, no importa qué pena tenga en otro país, vamos a aplicar la ley guatemalteca. Porque si bien es cierto, se está cometiendo contra una persona en otro país, la territorialidad de la ley dice que debe de imponerse esta ley de acá. Entonces, si en Estados Unidos la pena es 5 años, no importa, aquí es de 2 a 4 años y se va a procesar de 2 a 4 años. Con mucho gusto. A ver, ¿quién? Sí, sí. Eso aplica para los 4 que hemos visto ahorita, ¿verdad? Sí, todos los delitos. Todos los delitos. Yo lo agarré como ejemplo ese, pero es para todos los delitos. Vaya, gracias. Es con gusto. Iseli, artículo 381. Con gusto, licenciado, ¿me escucha?
Sí, la escucho. Artículo 381. Violación a la Constitución. Será sancionado con prisión de 3 a 10 años. Primero, quien ejecutare actos que tiendan directamente a variar, reformar, sustituir total o parcialmente la Constitución de la República por medio no autorizado por el ordenamiento constitucional. Segundo, quien ejecutare actos no autorizados por el ordenamiento constitucional que tiendan directamente a limitar o reducir en todo en parte las facultades que la Constitución otorga a los organismos del Estado. Tercero, quien mediante actos de similar naturaleza indicados en los dos incisos anteriores siempre el régimen establecido en la Constitución de la República para la sucesión y de la República. Cuarto, quien ejecutara la misma clase de actos para privar al vicepresidente de la República de las facultades que la Constitución le otorga. Gracias, Iseli, muy amable. Ok, se comete este delito y es muy común escuchar cuando un presidente está en el ejercicio de su función de ser presidente y dice que quiere buscar la forma de cómo reelegirse. Suena mucho en El Salvador con Bukele, ¿no? Pues en Guatemala no es permitida la reelección, o no es permitido, por ejemplo, que un familiar de un jefe de Estado, como lo que pasó con Suri, que era parte de la prohibición, pudiera ser parte del, como tirarse como presidente. Obviamente lo han analizado y resulta que no puede, que sí puede, pero el modificar la Constitución, existe una forma de modificar la Constitución, a ver quién sabe o quién recuerda si es que ya lo vieron. No creo, licenciado, porque Perdón. ¿Es que hubiera un golpe de Estado, licenciado? No, licenciado, no cambia. No porque Sí, es rígida, no es flexible como otras constituciones. Correcto, pero sí existe una forma y es mediante asamblea popular. Para poder cambiar algún artículo de la Constitución es necesario convocar como a las elecciones, es decir, quieren cambiar un artículo que no se pueden todos, pero algunos se pueden cambiar. Entonces citan asamblea general. Por eso hablan de la famosa Asamblea General Constituyente. Y no sé si recuerdan, o tal vez alguien que ya tenga más o menos mi edad pueda recordar que ya hubo una Asamblea General Constituyente para modificar un artículo. Entonces ponen una boleta, como cuando van a votar para presidente, y les preguntan si están de acuerdo con este cambio o si no quieren que se dé el cambio. Entonces es el pueblo el que elige si la Constitución se modifica o no. Pero existen unos artículos que le llaman, creo que pétreos. Si no, perdonen si no me acuerdo. Vamos a ver una vez. Esos artículos sí es imposible que se puedan. Pétreos, gracias. Pétreos. Los artículos pétreos de la Constitución no se pueden modificar ni siquiera mediante asamblea constituyente. Y uno de esos artículos es la prohibición de ser presidente 2 veces. Entonces, supongamos que ahorita Yamatei dijera, no, voy a cambiar la Constitución y lo voy a hacer solo porque yo quisiera volver a ser presidente y lo vamos a modificar. Entonces van a decir, no, que es por asamblea. No se puede por asamblea porque es un artículo pétreo. Y dicen, no, sí voy a hacer una asamblea. Y en la asamblea manipulan todas las boletas y resulta que sí se puede volver a reelegir porque el pueblo así lo pretendía. Entonces él estaría cometiendo el delito. Porque no es la forma, existe en ley lo que no puede modificarse. Sí, Eduardo. Yo le tengo una pregunta, no sé, aquí sí necesito su opinión. Acerca de eso que no hay reelecciones, pero no se entraría así como en conflicto, tipo incongruencia con el hecho que uno puede elegir y ser electo. A mí sí, es mi opinión también. A mí sí me gustaría que hubiera una reelección. Porque, bueno, es un arma de filos, porque lo que me preocupa es que en la reelección exista manipulación de información al momento de conteo de boletas y todo lo que pasa normalmente, ¿no? Que ya pasa sin haber reelección, no digamos un presidente que quiera seguir siendo presidente. Entonces,
Pienso que sí, pero hay un artículo, y yo creo que la misma Constitución, ahorita no estoy fresco, es la que nos dice qué artículos no se pueden modificar, y cuando la Constitución nació así se hizo, entonces no se respeta, no hay forma de hacerlo. No hay ninguna forma de poder hacerlo, ni siquiera mediante asamblea. A mí me gustaría, de hecho, la Constitución de los Estados Unidos establece que puede haber una reelección por una sola vez. ¿Y qué pasa? Creo que Barack Obama, uno de los presidentes con más capacidad, el primer presidente negro, perdón la expresión, pero así lo dicen ellos, en los Estados Unidos pudo ser reelegido y estar en 2 periodos consecutivos. Y durante su periodo presidencial, yo no sé si ustedes se recuerdan, pero no hubieron conflictos. O sea, los conflictos de migración no eran conflictos. Él buscaba la forma de ayudar a la gente en el caso de migración, que es una de las cosas que afectan a nuestro país respecto a Estados Unidos. Él buscaba la forma de cómo ayudar a la gente que pudiera regularse. O sea, no era aquello de que saquen o que no entran, que fue la consigna con la que entró Trump, ¿no? No, vamos a cerrar fronteras, vamos a regresar a todos los migrantes a su país, que este país es Estados Unidos, no queremos más gente acá. Pues yo sí considero, insisto, en que la reelección es buena, porque si el pueblo realmente elige a alguien y lo vuelve a elegir es porque hizo bien su trabajo. Aparte de que considero que el periodo presidencial no es suficiente para poder enderezar un país. Entonces, yo no sé si ustedes sienten que Yamatei tiene años de ser presidente, porque si se ha sentido largo, pues entró junto con la pandemia y hoy ya no hayamos la hora de que ya se cambie, que hayan elecciones otra vez, que gracias a Dios son este año ya, y que ya cambie el presidente. Pero son 4 años, en 4 años yo no puedo componer un país tan mal estructurado y viene otro presidente a cambiar completamente lo que ya había hecho el presidente. Supongamos que siempre los presidentes tienen algo bueno, siempre algo bueno, porque les favorece, porque siempre lo querían de hacer de esa manera y ya van por buen camino y de pronto pum, ya no sirve. ¿Por qué? Porque ya no es presidente. Entonces el presidente que viene ya no le llama la atención. Esto es una opinión propia, pero por ejemplo, yo sí estuve de acuerdo y seguiré estando de acuerdo con la privatización de algunas cosas. Sé que hay mucha gente que no está de acuerdo porque dirá, ¿cómo van a privatizar si no hay dinero? Si hay tanta pobreza en el país. Pues yo estoy de acuerdo con la privatización como ejemplo o la razón por la cual estoy de acuerdo, porque la privatización del teléfono, por poner un ejemplo, le dio oportunidad a gente que no la tenía. La gente dice, no, que vamos a pagar más si privatizan el teléfono, no va a funcionar, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Las líneas cuando las vendía el Estado eran carísimas. No toda la gente tenía líneas de teléfono. No toda la gente podía tener un teléfono. En los pueblos de nuestro bello país había unas cabinas que el mismo Telgua ponía para poder ir a llamar. Yo me recuerdo muy bien, porque cuando empezaba mi noviazgo con mi esposa, íbamos mucho a Champerico, porque íbamos a la playa de Champerico. Y yo para ya salir a llamar a mi mamá, para decirle que ya estaba allá, que no tuviera pena, que habíamos llegado, tenía que salir a esas cabinas. En el puerto de San José había una cabina donde está Telgua, yo creo que ahí sigue estando claro en la esquina para ingresar al puerto de San José. Entonces toda la gente que está en el puerto de San José, independientemente de qué parte del puerto de San José estaba, tenía que ir a buscar, a hacer colas ahí a las cabinas de Telgua para poder llamar a sus familiares. Y se hacían colas, no sé si lo vivieron, pero esa es la verdad. Entonces, ¿qué pasaba? Que en una población, voy a poner un ejemplo, el puerto de San José, de 50,000 personas, habían 3 teléfonos. En una población de 10,000 de personas, 15,000 personas de Champerico, habían 2 teléfonos. Y eran unas cabinas de lo más, así como lo escuchan. O sea, uno se metía y parado en un teléfono, hablaba por teléfono y luego salía y pagaba, y carísimo haber llamado. Estoy hablando de 10 quetzales por hablar 2 minutos, por ejemplo. Y ahora digan ustedes hoy, ¿quién no tiene un teléfono? ¿Quién no tiene un teléfono? Y así pasó. El teléfono
se convirtió en algo privado, entonces entraron las telefonías, Telefónica, que ya no está, pero entró Telefónica, estaba Claro, estaba Tigo, y entonces entre ellos empezaron a pelear los precios para el teléfono, y de pronto las coberturas. Hoy yo tengo Claro, y no es que le esté haciendo propaganda, pero la razón por la cual yo tengo Claro es porque cuando voy a cualquier país de América, hay cobertura. No es que conozca a todos los países de América, pero si he ido a México, no tengo necesidad de pagar nada más, sino que simplemente mi teléfono se activa y puedo hablar desde allá. Si voy a Estados Unidos, mi teléfono se activa, puedo hablar desde allá. Pasa en Canadá, pasa en Centroamérica, mientras que los países que están cerca, México, por ejemplo, México no puede utilizar su teléfono en Guatemala. Tiene que pagar roaming y le sale carísimo. Entonces, la privatización para mí era muy buena, y si hubiese continuado el presidente que hizo la privatización del teléfono, hubiera seguido privatizando cosas y yo hubiera estado contento. Obviamente soy yo, no hay gente que tal vez no tenga esa capacidad de hacerlo, pero por poner un ejemplo, la autopista de Palín a Escuintla, donde se pagan 15 quetzales, que uno dice, Dios mío, pero ¿por qué tengo que estar pagando, etcétera? Pues porque la carretera está linda. Si ustedes se van por el puro Palín para llegar a Escuintla, Dios guarde, hay miles de hoyos, un tráfico horrible, solo un carril de ida y uno de venida, los camiones están haciendo estragos. Entonces, ¿qué quiero? ¿Tardarme 1 hora y media gastando gasolina para bajar de Palín a Escuintla, o utilizar la privada que me cobra 15, 25 para pasar porque es propiedad privada? Solo permitieron que hicieran la carretera de esa manera. Ahí está. Si no han ido al puerto últimamente, el puerto está horrible, la carretera. Regresar del puerto por la autopista, porque le llaman autopista, hacia Puerto Quetzal, Dios mío, viene uno sin llantas de ahí. Entonces están en esa planificación de querer privatizar esa calle. Entonces uno lo que dice, Dios mío, voy a pagar 15, 25 aquí y 15 quetzales, porque eso va a costar para llegar al puerto, voy a tener que pagar 100 quetzales más solo para pagar peajes para llegar al puerto. Pero a veces digo yo, pues yo prefiero que mi carro, en moto es más barato, Janel, yo prefiero que mi carro no se le arruinen las llantas y pagar eso, a que yo vaya buscando y despacio y viendo que no caiga en un hoyo. Es mi opinión, pero hay gente que no tiene la capacidad económica de pagarlo, y hay gente que tiene tanta capacidad económica porque tiene camiones y que dicen, Dios mío, vamos a pagar por un camión como 100 quetzales. Cada vez que pase un camión, tengo 100 camiones que pasan al día, son platal que voy a dejar ahí. Pero regresando al punto, Eduardo, por supuesto, uno tiene esa capacidad de hacerlo, pero no le están negando la capacidad de ser electo y de elegir, sino que le están diciendo, no, pues hay que darle la oportunidad a los demás. Usted una vez suficiente, en el caso de los que ya fueron presidentes. Pero yo sí estoy totalmente de acuerdo con la reelección. No va a pasar, por supuesto, en Guatemala, por lo menos no sé si lo podríamos ver, pero sería mucho mejor que en lugar de un presidente estar 4 años, pueda estar 8. Obviamente con la opción de que uno como pueblo lo elija, porque si a los 4 años va de patas arriba, a los 4 años ya no lo reelijo, pero de repente llega un presidente bueno y me gusta, y que siga. Sin ir muy lejos, ¿cuántos de los 16 que estamos conectados son misqueños? ¿Alguien en Misco de aquí? Yo soy uno. Ninguno vive en Misco. Bueno, ¿verdad que sí? La mayoría es de Misco. Entonces, pregúntense ustedes por qué Neto Brand lleva ya tanto periodo. Aparte que es casaquero en las redes sociales, yo no he visto un mal trabajo. No puede ser perfecto. No puede ser perfecto, por supuesto. Pero, por ejemplo, por cerca donde yo vivo, lo he visto trabajar. He visto cómo teníamos un problema cerca de mi casa con unas inundaciones que se daban. Y de años, desde que vivo aquí, cada vez que llovía era terrible, veía que era una gran vuelta. Y viene él y ya no hay ese problema. Entonces yo, si él se volviera a tirar, que no se va a tirar porque ya sé que se va a tirar para presidente, volvería a elegirlo.
porque yo pienso que por lo menos en mi sector está haciendo un buen trabajo. Entonces, si hubiese un presidente con esas mismas características, en donde yo pudiera decir, no, a mí me gusta lo que está haciendo ese presidente, quisiera poder reelegirlo, y se pudiera, pues, bueno sería. Sigamos. Mauricio. Edward es o Edwin va. El 382, que tiene mucha relación, por favor. Claro, con mucho gusto. Artículo 382, propaganda reeleccionaria. Quien hiciere propaganda pública o realizare otras actividades tendientes a la reelección de la persona que ejerce la presidencia de la República o cualquier otro sistema por el cual se pretenda vulnerar el principio de alternabilidad o aumentar el término fijado por la Constitución para el ejercicio de la presidencia de la República, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 200 a 2,000 quetzales. Gracias Edwin. Pues ya cometí el delito ahorita yo, ¿verdad? Yo estoy hablando yo de que me gusta la reelección, pero no estoy haciendo propaganda. Es algo similar, ¿no? Es decir, por medio de propaganda, miren, deberíamos de buscar la forma de cómo en lugar de 4 años sean 6 años, que creo que en Estados Unidos son 6 años los periodos de un presidente, ¿no? O decir, miren, Yamatei lo está haciendo bien, deberíamos de buscar la forma de cómo reelegirlo, etcétera, etcétera. No, Michael, créame que me acaba de salir una multa del 2017 que me tiene tan bravo, eso es lo único que me tiene bravo, que después de 4, casi 5 años me sale la multa y no puedo imprimir mi calcomanía por eso. En fin, ese es el delito de propaganda. No participar en modificar la Constitución, sino que, por ejemplo, sacar panfletos o en redes sociales decir que debemos de reelegir, que hagamos esto. Eso es el delito de propaganda y la pena pues es muchísimo más baja que la del delito anterior. De 2 a 6 años y una multa de 200 a 2,000 quetzales. De los delitos contra los presidentes del organismo del Estado. Para recordar y refrescar un poquito, son 3 los organismos del Estado. ¿Cuáles son? Ejecutivo, judicial, legislativo. Y cada uno tiene presidentes. Entonces, el sujeto pasivo en estos delitos son únicamente los 3. Es decir, Yamatei en este caso, una licenciada que no me recuerdo el nombre, que es presidente del Congreso actualmente, y otra licenciada que es del órgano judicial. Creo que es Patricia algo, la del órgano judicial. No estoy seguro. Pues ellos son los únicos 3 sujetos pasivos. Y pasan dos delitos. Si se da muerte o si se atenta contra ellos. La pena varía, pero es similar. Quien matare al presidente de la República o al vicepresidente de la República, entra dentro de esto el vicepresidente, perdón, o cualquiera de los presidentes de los otros organismos del Estado será sancionado con prisión de 30 a 50 años. En caso de muerte del presidente de la República o del vicepresidente, si las circunstancias del hecho, los medios empleados para realizarlo y los móviles determinantes se revelara en mayor y particular peligrosidad del responsable, se impondrá la pena de muerte. Este párrafo está de más, puesto que de acuerdo a los convenios internacionales firmados por Guatemala con el mundo, la pena de muerte no se aplica actualmente. Y el atentado, pues el haberle, por ejemplo, disparado y no haber llegado al acometido, sino que fue un disparo que pegó en la pared, ese es el atentado. Quien atentare contra la pared, la integridad corporal o la libertad del presidente de la República, de cualquiera de los presidentes de los organismos del Estado o del vicepresidente de la República, será sancionado con prisión de 5 a 15 años. ¿De qué depende? Pues es que el atentado, como les digo, yo no sé si lo recuerdan, pero la persona que tiró los talcos a Roxana Valdetti como vicepresidenta fue procesada precisamente por el delito de atentado. Al final le otorgaron un beneficio porque al ponerle la pena de 5 años, le conmutaron la pena y por 9,000 quetzales ya no estuvo detenida. Perdón, ya no cumplió condena, porque esa persona sí estuvo detenida por el delito de atentado. Delitos contra el orden político interno del Estado. Actualmente no son muy comunes, puesto que
este Código Penal nació cerca del tiempo de guerra. Entonces, hoy por hoy, gracias a Dios, no pasa mucho eso. Sin embargo, ¿por qué no podría pasar? Los delitos contra el orden político e interno del Estado es el artículo 385, el delito de rebelión, que dice comete el delito de rebelión, o sea, rebelión es del verbo rebelar, quienes se alzaren en armas, la guerrilla podría tomarse como una rebelión, con el objeto de promover guerra civil o para deponer al gobierno constitucional, para abolir o cambiar la Constitución de la República de Guatemala, para variar o suspender en todo o en parte el régimen constitucional existente o impedir la integración, renovación, el libre ejercicio o funcionamiento de los organismos del Estado. Los promotores, los dirigentes, las cabecillas del delito de rebelión serán sancionados con prisión de 5 a 10 años y una multa de 500 a 5,000 quetzales. Los meros ejecutores de la rebelión serán sancionados con prisión de 1 a 4 años. Y si como consecuencia de ese alzamiento de armas se causaren otros delitos, se estará a las disposiciones de este código sobre concursos. Recuerdan los concursos, ¿verdad? Que es cuando en un mismo acto se cometen varios delitos. Entonces, una persona que comete rebelión, que se alza en armas, pero aparte de eso le quita la vida al momento de hacer la rebelión, pues va a ser procesado por rebelión y por homicidio. Ese es el concurso. Proposición y conspiración, ya les expliqué con anterioridad que la proposición es, pues ahí lo dice, proponer, pero no ser parte de la rebelión, mientras que la conspiración es ponerse de acuerdo con otras personas para cometer el delito de rebelión. La sedición, que dice que comete el delito de sedición, artículo 387, quienes, sin desconocer la autoridad del gobierno constituido, se alzaren pública y tumultuariamente para conseguir con violencia cualquiera de los objetos siguientes: deponer alguno de los funcionarios o empleados públicos o impedir que tomen posesión de su cargo quienes hayan sido legítimamente nombrados o electos; impedir por actos directos la promulgación o ejecución de las leyes o de resoluciones judiciales o administrativas; ejercer actos de odio o venganza en la persona o bienes de alguna autoridad o de sus agentes; ejercer con fines políticos o sociales algún acto de coacción contra los particulares, contra una clase social o contra las pertenencias del Estado o de alguna entidad pública; allanar los centros penales o lugares de detención o atacar a quienes conducen presos o detenidos de un lugar a otro para liberarlos o para maltratarlos. Los instigadores, dirigentes o cabecillas del delito de sedición serán sancionados con prisión de 1 a 5 años y multa de 100 a 2,000 quetzales, y los meros ejecutores de la sedición serán sancionados por prisión de 6 meses a 2 años. El delito de sedición se puede cometer entonces de 5 maneras. Deponer es el famoso golpe de Estado, ¿no? Deponer a alguno de los funcionarios o empleados públicos, eso es el famoso golpe de Estado. Mientras que impedir que tomen posesión de su cargo quienes hayan sido legítimamente nombrados o electos, hoy por hoy estamos ante un caso vivido y real, como lo es la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Precisamente ayer ustedes pudieron ver imágenes en las noticias en donde ya los propios trabajadores de la Universidad de San Carlos quieren ingresar porque no están generando empleo, no pueden trabajar porque los estudiantes tienen cerrada la universidad. Pero lo que sucedió en la Universidad de San Carlos es de que nombraron al decano o al rector. Soy marianista y se recuerdan que soy igual que ustedes, no conozco mucho de las leyes de la San Carlos, y los estudiantes no lo dejan tomar la posesión. Entonces, eso también es sedición. Sí, Eduardo. Sí, que en ese caso, yo tengo noción de eso. Pues en ese caso creo que lo que pasó fue que no hubo supervisión acerca de los votos, sino que se hizo a puerta cerrada y que incluso no pudo haber prensa ahí adentro para poder visualizar qué es lo que estaba pasando. Entonces eso ante la ley transparente. Exacto, ante la ley interna de la Universidad de San Carlos está prohibido eso. Siempre tiene que haber un supervisor. Claro, por eso al final de la numeral 1 dice quienes hayan sido legítimamente nombrados o electos. Entonces, lo que sucede y por qué es que no existe la sedición como tal,
o lo que podría servirle a un defensor en caso de que detuvieran a uno de los estudiantes, es esa parte que hace que no se concatene todos los verbos rectores del delito, que haya sido legítimamente nombrado. Si me detienen a un estudiante que está prohibiendo el ingreso a la Universidad de San Carlos y me dicen que lo están condenando por sedición, fundamentando su acusación en el artículo 387, numeral primero del Código Penal, yo digo, en su defensa, lo que usted dice, Eduardo, ¿no? Ahorita me habló como que fuera un defensor. Sí, está bien, pero la elección o la toma de posición no se hizo de forma legítima. Entonces, al no haberse hecho de forma legítima, el verbo rector del artículo de sedición no se cumple, por ende no puede haber delito. Entonces, es parte de cómo concatenar el texto completo para poderse entender, ¿no? Esa es la razón por la cual uno dice, pero ¿y si estos no dejan tomar posesión? Todo, pues hay que conocer más a profundidad, y seguro que lo que Eduardo dice es lo que no permite que las autoridades detengan a los alumnos, ¿no? Que al final dicen los propios estudiantes que ni son alumnos. Impedir por actos directos la promulgación o ejecución de leyes o resoluciones judiciales o administrativas. Pues sencillo, ¿no? O sea, se decide por medio de una ley el subsidio, por ejemplo, al diésel. Entonces la gente dice, no queremos que entre en vigencia, entonces vamos a ir al Congreso y no vamos a permitir que lo publiquen, vamos a cerrar el diario oficial para que no salga publicada la noticia de que le van a dar el subsidio al diésel porque es injusto, que derecho a igualdad debería de ser gasolina también, etcétera. Pues esa es otra forma de sedición. Ejercer actos de odio o venganza a la persona o bienes de alguna autoridad de sus agentes. Eso pasa mucho en nuestro país. No sé si han escuchado cómo le prenden fuego a las casas de los alcaldes municipales que quedaron electos, o por alguna discrepancia del pueblo con el alcalde electo, le queman la casa. Ha pasado mucho en Guatemala. Esos son actos de odio en contra de autoridades. Ejercer con fines políticos o sociales algún acto de coacción contra los particulares, el decirle, vamos a ir a traerlos y ustedes van a ir a votar por el partido cabal y nos van a enseñar que van a votar por el partido cabal. Eso es totalmente delito de sedición. Obligarlo. Pasó en México en las elecciones de Salinas, cuando López Obrador iba como presidente también. Lo pueden ver en Netflix, creo que está en la serie de Narcos del Chapo, sí, yo creo que en esa está, en donde todo el cartel del Chapo llevó a la gente así, a mano armada, a que fueran a votar por Salinas de Gortari, cuando se sabía en las encuestas que iba a quedar electo en ese momento López Obrador. Allanar los centros penales o lugares de detención o atacar a quienes conducen presos o detenidos de un lugar a otro para liberarlos o maltratarlos. Hoy está de moda el caso del director del periódico, el ingeniero Zamora. Imagínense que en su traslado lo liberaran, es sedición. Ahora, si lo liberaran, por ejemplo, los de la derecha, porque dicen que él es de izquierda, si lo liberaran de la derecha para ir a torturarlo y hacer un montón de cosas, igual es sedición. Ojo, independientemente del delito que se cometa, porque si le hacen daño, se comete no solo sedición, sino también el otro delito. Artículo 388, excepción de pena a los ejecutores. Los ejecutores de rebelión, o de sedición, quedan exentos de sanción cuando se disolvieren o se sometieren a la autoridad antes de que ésta les dirija intimidación o consecuencia de ella. Por eso de que ven las manifestaciones donde todo el mundo sale corriendo, bombas lacrimógenas y un montón de cosas, dicen, no, pero ¿y por qué no los agarran? Pues en ese momento ellos se disuelven, ya no siguen insistiendo y para adelante, sino que dicen, mejor me voy. Eso es una exoneración de la pena. A los ejecutores, por supuesto, porque los que instigan no les pasa nada. Pero los ejecutores, los que están ahí, ellos sí pueden ser exentos de responsabilidad penal si se disuelve la manifestación o el alzamiento o la, ¿cómo más le llaman? Bueno, manifestación de una. Incitación pública, quienes públicamente o por cualquier medio
¿Me escuchan? Perdón. No sé qué, me salió un ruido raro ahí. Ahí está. Quienes públicamente o por cualquier medio de difusión incitaren formal y directamente a una rebelión o sedición o dieran instrucciones para realizarla serán sancionados con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 100 o 1000 quetzales. ¿Cuál es uno de los elementos que debe tomarse en cuenta para esto? Que tenga que ser por medio de difusión, porque dice quienes públicamente, o sea, quienes estén gritando y puedan escucharse y estén incitando al golpe de Estado, o por cualquier medio de difusión, es decir, radio, hoy por hoy redes sociales. Cuando nació esto no pensaban en redes sociales, pero también las redes sociales están incluidas como medio de difusión, incita a ese golpe de Estado, pues el delito se llama incitación pública. ¿Cuánto nos falta? Listo. Actividades contra la seguridad interior de la nación. Serán sancionados con prisión de 1 a 5 años y multa de 300 a 3,000 quetzales. ¿Quiénes? Primero, propaguen o fomenten de palabra o por escrito o cualquier otro medio doctrinas que tiendan a destruir mediante violencia la organización política, social y jurídica de la nación. Segundo, quienes ejecuten actos que tengan por objeto el sabotaje, la destrucción, paralización o perturbación de las empresas que contribuyen al desarrollo económico del país con el propósito de perjudicar la producción nacional o importantes servicios de utilidad pública. Tercero, ayuden o contribuyen a financiar la organización, desarrollo y ejecución de las actividades sancionadas en los numerales anteriores. Y cuarto, mantengan relaciones con personas o asociaciones extranjeras a fin de recibir instrucciones o auxilios de cualquier naturaleza que fueren para realizar alguno de los actos punibles contemplados en el presente artículo. Es muy común esto y pasa mucho cuando existen los famosos paros. Realmente no entiendo la razón por la cual yo creo que políticamente no detienen a las personas, pero estas personas definitivamente están ejecutando actos para la paralización y perturbación de las empresas que contribuyen al desarrollo económico del país. Porque cuando yo creo que es por el tiempo que no pasa más, pero por ejemplo, si existiera un desabastecimiento de gasolina producto de un paro que tardara 2 o 3 días, eso sería delito de actividades contra la seguridad interior de la nación. Si existiera un paro que no permitiera el acceso al GLP, por ejemplo, al gas, y entonces la gente se empieza a quedar sin gas y hay un desabastecimiento a modo de que no puedan cocinar, es una actividad contra la seguridad interior de la nación. Capítulo 4 de los delitos contra el orden público. Terrorismo, artículo 391. El terrorismo, ¿me ayudan por favor a leerlo? ¿Alguien voluntario? Sí, gracias, Michael. Gracias, Michael. Lo más común aquí es que realmente pues no existe ferrovía en Guatemala. Lastimosamente, no sé qué pasó, pero no han logrado poner las líneas ferroviarias, que era una de las formas de poder llevar producto de un lugar a otro. Marítimo, sí, por supuesto, están los puertos importantes como Puerto Quetzal y Puerto Barrios, y el otro que está a la par de Puerto Barrios que se llama, se me fue el nombre ahorita. Y por supuesto el aeropuerto, ¿no? Pero lo más común para el delito de terrorismo en Guatemala es cuando estos pandilleros ponen bombas en los buses. El más recordado es el que iba a Ciudad Quetzal, de la famosa chica que le pusieron como apodo la Paquetona, que puso una bomba y producto de eso falleció una persona. Eso es terrorismo.
Eso es terrorismo, ¿sí? O sea, atentar contra el orden constitucional o el orden público, porque yo no sé, creo que tenemos gente que vive en Ciudad Quetzal, no sé si aquí entre ustedes hay gente que vive en Ciudad Quetzal, pero lo más seguro es que la gente que vivía en Ciudad Quetzal, que tenía que tomar buses, Dios guarde, yo no creo que han tenido el valor de seguirse subiendo así tan tranquilos o por necesidad lo tenían que hacer. Entonces, por supuesto que alteran el orden y pensar que los pandilleros podrían poner otra bomba, por poner un ejemplo. Por supuesto que el artículo está creado para las demás, los demás transportes, como el aéreo y el marítimo, pero en Guatemala únicamente ha sucedido en los buses del transporte público. La intimidación pública dice que para difundir temor público, cause alarma, a suscitar tumultos o desórdenes, haga estallar petardos o cualquier otro artefacto análogo, o utilice materias explosivas o amenazare públicamente con un desastre de peligro común, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Esto es similar al pánico financiero, solo que aquí lo que sucede es de que utilizan medios explosivos para causar ese pánico. Es decir, las personas que teniendo esa autorización de portar arma, disparan todas las noches. No sé si pasa por el lugar por donde vive, ¿no? Pero disparan todas las noches precisamente para intimidar, para que la gente sepa, aquí estoy, yo soy esta persona, etcétera. Si lo llegaran a determinar o pudieran individualizarlo, podría estar cometiendo un delito de intimidación pública. Habla de petardos también, por supuesto, ¿no? O sea, la persona que hace... El petardo no son los pirotécnicos, por supuesto, ¿no? Pero algún tipo de granada o algún tipo de explosivo hecho en casa, por eso ese artefacto análogo, y lo tire así como que para que le tenga miedo, para que intimide, eso es la intimidación pública. Todo el mundo tiene miedo, ¿por qué? Porque es loco, ese tira bombas, tira granadas, se oyen explosiones, etcétera, etcétera. Y agravada, cuando esa amenaza o intimidación se realiza en lugares donde hay varias personas. O bien, cuando existe aprovechamiento con ocasión de un incendio, de una calamidad pública, eso es más grave y es sancionado con prisión de 3 a 10 años. Quien públicamente instigare a cometer un delito determinado será sancionado con prisión de 1 a 4 años. Cuando hablamos de instigar en el artículo 394, estamos hablando de los artículos del capítulo, no de todos los del Código Penal. Apología del delito. Quien públicamente hiciera la apología de un delito o de una persona condenada por un delito será sancionado con multa de 100 a 1,000 quetzales. Para entender qué es la apología, pues tenemos que buscar qué es la apología. Pero la apología, según el diccionario de la Real Academia Española, es el discurso en el que se alaba o defiende o justifica a alguien o algo, generalmente de forma encendida o vehemente. Voy a poner un ejemplo. El ejemplo, y es muy común, y lo escuché una vez de un policía nacional civil, en donde le hicieron una llamada a efecto de que llegara, eso pasó en San José Pinula, a ver de una posible violencia en contra de una mujer. Su esposo le estaba pegando, y cuando llegó al lugar, los policías le dijeron, ¿qué pasó? Es que fíjese que me pegó y me estuvo a gritar y me maltrató y todo. Y los policías le dijeron, pero no sabe que usted no le tenía preparados sus frijolitos y no tenía, o sea, tal vez él se enojó. Por supuesto que estamos hablando en el caso de la apología del delito de lo que se encuentra en el capítulo, pero eso es la apología, decir, no, es que él tiene razón, decir públicamente, no, es que él tiene razón de estar manifestando de esa manera, porque si no lo hace él, no lo va a hacer nadie, él tiene razón porque debe de ser de esa manera. Eso es la apología del delito. Alabar a esa persona, decir, a pesar de que está cometiendo un delito, decir, no, tuvo bueno que lo hiciera, no, es que lo tenía que hacer. Es que tuvo las ganas, tuvo la fuerza, tuvo el valor de hacerlo, si no, no lo hace nadie. Eso es apología. Las asociaciones ilícitas
habla del capítulo en sí porque existe la ley contra la delincuencia organizada que también establece cuáles son las asociaciones ilícitas. Sí, Michael. Sí, está en la ley contra la delincuencia organizada. Esto ya fue derogado por la ley contra la delincuencia organizada. Gracias, Michael, por la observación. Perdón. Y por último, las manifestaciones ilícitas, el artículo 397, que habla de quienes organizaren o promovieren cualquier reunión o manifestación pública con infracción de las disposiciones que regulan ese derecho o participar en ellas serán sancionadas con prisión de 6 meses a 2 años. Recuerdo que también está en la ley contra la delincuencia organizada, pero me corrige si está también derogado. Listo, ok, un segundo, perdona. Perdón, entonces. Pues entonces manifestarse. Hay muchas manifestaciones pacíficas, se escucha mucho de las famosas manifestaciones pacíficas. En este caso son ilícitas. ¿Por qué? La finalidad es cometer infracciones o cometer delitos. Para mí, el hecho de que pinten absolutamente todo cuando hay esas manifestaciones deberían de tomarse como manifestaciones ilícitas. Su pena de 6 meses a 2 años. Así que bueno, hasta el artículo 397, desde donde empezamos, si no me equivoco, con el monopolio, que fue el primer artículo que vimos. Si me ayudan a decirme qué artículo es. 340. Ok, del 340 al 397, de eso van a venir 5 casos. No vamos a ver absolutamente nada más. Entonces la idea es entender bien los artículos y obviamente ustedes en el examen pueden tener el Código Penal abierto y pueden tener su libro también. Michael me lo acaba de enviar, es el de Matabella, lo hemos tenido desde el Derecho Penal 1 para poder fundamentar no en la pregunta que se les haga, sino que para que ustedes tengan la plena seguridad de que lo que están contestando es. O sea, ustedes van a ver, este puede ser el delito de rebelión. Pues tengo dudas si es rebelión o sedición. Entonces el Código Penal ya no me es suficiente para subsanar mi duda de si es rebelión o sedición. Me voy a ir al libro y voy a ver, bueno, rebelión, sedición, entender la diferencia y escojo. Es rebelión, no es sedición. ¿Ok? Así que lo dejamos por acá. Ya están los 15 minutos para las 6 que están autorizados para que ustedes ya puedan descansar. Que tengan feliz tarde y nos vemos el siguiente sábado en horario de clase con cámaras abiertas. Esa es la instrucción y yo les voy a habilitar 1 hora para que puedan trabajar su examen. ¿Ok? ¿Alguna duda? Sí. Feliz tarde, pues. Gracias. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, nos vemos. Adiós, Berta. Dios, Michael, cuídese.